de supervisor SOMA, ¿no? Y quiero empezar con una pregunta en la cual me gustaría mucho que ustedes participen por el chat. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día las empresas contratan a un supervisor o en su defecto a un profesional del área SOMA, del área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente? ¿Por qué creen ustedes que hoy en las empresas contratan, ¿no? Cada vez estamos habiendo más demanda de estos profesionales, incluso ya no en empresas que hay alto riesgo, sino en empresas pequeñas también, ¿no? De manera independiente. Estamos viendo ahora que se contrata a a profesionales en seguridad y salud ocupacional medio ambiente de repente para hacer algo específico en algún restaurante, en alguna farmacia, para hacer alguna inspección, quizás para implementarles sus registros obligatorios, los documentos obligatorios. Pero ¿por qué creen ustedes que hoy en día está aumentando eso? ¿Por qué creen que las empresas ahora se están preocupando más en contratar un servicio o de repente un profesional SOMA ya permanente en sus empresas? ¿Por qué creen? No, antes se veía solo en minería, solo en construcción, solo en industrias grandes que representaban un riesgo alto, pero hoy en día, como lo repito, lo vemos en otros sectores, ¿no? En otros tipos de industria. Me gustaría saber por qué creen ustedes que está aumentando eso. De repente pueden participar. A ver, Martín nos dice, por ser parte de una normativa legal, de esa manera evitar o minimizar los incidentes o accidentes en las industrias. No, correcto, Martín. Una de las causas por las cuales las empresas hoy en día contratan a un profesional SOMA es porque quieren minimizar sus incidentes y accidentes de trabajo, que considero que es el objetivo de toda área de seguridad, ¿no? Es el objetivo de toda área de seguridad, que no haya ningún accidente o incidente de trabajo. De repente, otra participación alguna, ¿por qué creen que las empresas hoy día contratan a un supervisor o un profesional SOM? Aparte de, para reducir accidentes o incidentes de trabajo. Porque como le digo ahorita, he visto yo en empresas que no representan un alto riesgo, ¿no? De repente en farmacias, en restaurantes, ¿no? Ya están habiendo más capacitaciones o de repente contratan a un profesional SOMA solamente para una capacitación específica, ¿no? Capacitación, manejo de extintores, alguna otra capacitación como tal. Marcos nos dice, para tener todo en orden de seguridad y mantener el orden, y ver si alguien está en peligro en el trabajo, más en la cocina, ¿no? Por ejemplo, Marco, asumo nos está hablando específicamente de algún restaurante o alguna cocina que también hay bastantes peligros y como consecuencia puede haber un riesgo, ¿no? Entonces, de repente, para tener todo en orden, igual va por el mismo camino de Martín, ¿no? Para evitar que haya un accidente de trabajo. Claro, para ver si la estructura del local es adecuada, ¿no? De repente también, por ejemplo, a mí recientemente me hablaron de una discoteca, ¿no? Para poder hacer una supervisión de seguridad como tal. Entonces, vemos que ya están más empresas de diferentes rubros, están contratando profesionales SOMA y no necesariamente perennes, ¿no? Como una industria o una minería que tienes que estar 24/7, sino de repente para hacer una inspección, ¿no? De repente para, como dice Ana, ¿no? Para crear entornos laborables sustentables, ¿no? Y en el tiempo no haya ningún accidente. Entonces, una de las razones por las cuales hoy las empresas contratan a un profesional SOMA o un supervisor es para reducir accidentes de trabajo, incidentes o enfermedades ocupacionales, pero también es para cumplir con la normativa legal. Y lo que también que tenemos que tener muy en claro es que hoy las empresas que quieren evitar multas, ¿no? Ninguna empresa quiere ser multada. Ninguna empresa quiere que Sunafil les ponga una multa. Entonces, por eso también es importante que contraten un supervisor SOMA para que gestionen todo ello, ¿no? Para que gestionen, para evitar multas, para que no llegue de repente Sunafil y te pida alguna documentación la cual no tengas y te cae tu multa. Entonces, esa también es una parte importante porque el empresario lo que busca es que no le pongan ninguna multa, ¿no? Ninguna multa, no quiere perder dinero, ¿no? El empresario quiere que todo fluya bien. Entonces, esa es una de las razones también por las cuales las empresas hoy en día ya contratan a un profesional SOMA, ¿no? Para evitar alguna sanción. Ceci nos dice, en mi país nos encargamos de capacitar al personal para que sepan utilizar elementos y equipos de protección personal y minimizar los accidentes. Bien, Ceci, ¿qué país eres? Pero sí, ¿no? Una de las razones también por las cuales se contrata a un profesional SOMA es para que capacite al personal, ¿no? Para que le genere una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Es de Paraguay. Ah, mira, interesante, ¿no? Es parecido en Perú también, ¿no? La función del supervisor SOMA, que vamos a ver más adelante, también es capacitar, ¿no? Respecto a EPPs y respecto a más sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, entonces creo que hemos conectado bien. Como conclusión, las empresas contratan a un profesional SOMA para cumplir con la normativa
pero para cumplir la normativa en gestión, ¿no? En documentos obligatorios y registros obligatorios para prevenir accidentes de trabajo, incidentes o enfermedades ocupacionales y también para evitar que la empresa no le caiga ninguna multa o una sanción. Bien, entonces nos lleva a la pregunta si es obligatorio tener un supervisor SOMA, ¿no? También es importante, eh, Orlando nos dice, también es importante generar una cultura preventiva que sea sostenible, correcto, ¿no? Porque si nosotros mejorar la cultura en una organización es genial, porque si tú concientizas y tienes una cultura elevada en una organización, van a haber menos actos inseguros, van a haber menos actos subestándares, el personal va a estar más comprometido, ¿no? Va a trabajar de manera correcta. Y si tenemos una empresa que no tiene una cultura elevada, pues va a generar accidentes, van a haber actos subestándar, no van a cumplir las reglas. Por más de que tengas documentos, en el campo y en la realidad no se va a aplicar, ¿no? Entonces, la cultura también es importante, ¿no? Mejorar la cultura, como dice Orlando. Bien, entonces esto nos lleva a la pregunta si es obligatorio tener un supervisor SOMA según la normativa legal en Perú, ¿no? De repente la compañera que es de Paraguay estaba comentando, nos podrá comentar cómo es en su país, ¿no? Pero en Perú, como tal, la norma no te exige que tengas un supervisor SOMA. Explícitamente no te dice tienes que tener un supervisor SOMA, no te lo dice, ¿no? No exige específicamente el término supervisor SOMA. Entonces, para saber y para tener en cuenta también que no es que la norma, la ley te pida específicamente un supervisor SOMA. Lo que sí, ¿qué exige la norma? ¿No? La ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué exige? Exige que el empleador cuente con un personal capacitado y competente que implemente y controle un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia como tal. No, no te pide específicamente un supervisor SOMA, pero sí te pide un personal técnico capacitado y que sea competente. Entonces, ¿quién más que un personal competente en seguridad que tiene que ser, que tenga capacitación, ¿no? Que tenga una profesión, que tenga experiencia, que le haga que se forme con toda una competencia en seguridad para que implemente, ¿no? Porque imaginemos un asistente administrativo, no, que no tiene experiencia en seguridad, no puede, implementar un sistema de gestión, ¿no? No porque de repente no sea profesional, ¿no? O algo por el estilo, simplemente porque no tiene la competencia para levantar ese tipo de documentos. Entonces, por eso tiene que ser una persona competente. Entonces, al ser eso, también la ley, la actualización de la ley 29783, la modificación, perdón, de esa ley, nos autoriza que el empleador delegue funciones, tanto técnicas como operativas, para el sistema de gestión en especialistas de seguridad, ¿no? Entonces, como conclusión, no es obligatorio tener un supervisor, pero sí es obligatorio que la empresa tenga un personal capacitado y competente para ello, ¿no? Que controle. Entonces, por eso se forman un montón de puestos en seguridad. Se forman coordinadores, no de SOMA, se forman prevencionistas, se forman supervisores, se forman quizás analistas, ¿no? Ingenieros de seguridad, asistentes. Entonces, todos esos puestos se generan, ¿por qué? Porque van a ser parte del personal competente que va a supervisar, va a controlar y va a monitorear todo el sistema de gestión. Por ejemplo, usted sí nos dice que en Paraguay no es obligatorio, pero todas las empresas igual tienen un encargado SOMA para evitar cualquier tipo de riesgo documental, ¿no? Correcto, pero es más para evitar el accidente de trabajo como tal. Sí, efectivamente, ¿no? Y en Perú sucede igual. Como les decía al inicio, hoy día muchas empresas tienen su prevencionista, su área de seguridad, y de repente empresas que son más pequeñas, de repente contratan a un personal para una obra específica, ¿no? De repente también pueden hacer eso, ¿no? O más empresas están teniendo sus áreas de seguridad implementando porque en realidad queremos que no haya ningún accidente de trabajo, a pesar de que la norma no lo exige como tal. A ver, tengo varios comentarios por acá, voy a tratar de leerlos. Claro, por ejemplo, Orlando nos dice que se debe definir correctamente la jerarquía del puesto de trabajo, ¿no? Claro, de un supervisor SOMA, un coordinador. Claro, hay diferentes funciones y también responsabilidades, ¿no? Depende de la empresa. Si la empresa tiene un jefe, un coordinador, ¿no? Y un supervisor, van a tener diferentes funciones, ¿no? Obviamente van a haber también diferentes responsabilidades como tal, ¿no? O si, por ejemplo, Jesús nos dice, dependiendo del país y la empresa, con su carácter industrial genera ante la ley una condición obligatoria, ¿no? Como un supervisor en Venezuela, nos dice. Bien, entonces, el resumen
no es obligatorio por ley tener un supervisor SOMA, ¿no? Pero sí nos exige tener un personal capacitado y tener un personal competente que implemente y supervise todo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, sin embargo, en Perú hay una base normativa, ¿no? En la cual depende del sector, nos puede exigir si debe existir o no un profesional SOMA, ¿no? Por ejemplo, para la ley 29783, que es la única ley en el Perú que regula seguridad y salud en el trabajo, no, como lo vuelvo a decir, no exige un profesional SOMA. Entonces, no exige un profesional SOMA, pero la observación clave es que la ley sí establece una obligación para el sistema de gestión. Entonces, por eso que se contratan profesionales SOMA. Para minería, por ejemplo, para la normativa de minería, sí exige explícitamente en su normativa un profesional SOMA, ¿no? Exige un personal SOMA especializado, también según el tipo de tamaño de operación, según el tipo de la minera, y aquí específicamente, usualmente, recomiendo un ingeniero colegiado, ¿no? Para construcción, también, ¿no? Según la obra se exige, ¿no? En obras medianas o grandes se exige un profesional o responsable SOMA. También para su normativa de hidrocarburos también se exige un profesional SOMA, ¿no? Y también existen profesionales especializados para esa actividad de alto riesgo como tal. Y lo mismo pasa con energía, con la normativa de electricidad, que también requiere un responsable técnico de seguridad y tiene que tener una formación específica, ¿no? Entonces, si vamos viendo esta parte, eh, cada normativa aplicable, puede ser minería, puede ser construcción, exige su profesional SOM, ¿no? Por ejemplo, en construcción, o de repente hay algunos que ustedes aquí han trabajado en construcción, para a veces licitar al Estado, las empresas sí te piden, ¿no? 3 años de experiencia, tienen que ser ingeniero colegiado. Entonces, al haber esas restricciones por su propia normativa o de repente alguna organización interna de la empresa, ya es necesario eso, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que si trabajamos en uno de estos sectores, ya sea minería, construcción, hidrocarburos, va a ser diferente, ¿no? Porque sí vamos a tener alguna exigencia de un responsable de SOMA, ¿no? Que va a aperturar a su normativa, va a ser aplicable a su normativa como tal. Entonces, algunas obligaciones del empleador que exige el rol SOMA, según el Decreto Supremo 005-2012, pues exige una supervisión continua de las condiciones de trabajo, ¿no? Una supervisión continua como tal es darle un seguimiento a las actividades de la empresa, ¿no? Pero no hay que confundir tampoco que es estar como que 24/7 vigilando al trabajador, ¿no? Porque a veces, muchas veces, confunden que eso debe ser un supervisor SOMA, no estar vigilando todas las actividades, ¿no? En realidad se aperturan los trabajos, no se identifican los peligros, se evalúa el riesgo, se levanta la documentación de inicio, ¿no? Siempre es bueno también que nosotros, como supervisores SOMA, observemos el trabajo, especialmente si no tenemos conocimiento del rubro, para poder identificar nuevos peligros, ¿no? Ver cómo es el proceso, y una vez que ya se entiende, se marcan los controles, ¿no? Al personal y se hace el seguimiento correspondiente, ¿no? Porque también como supervisores SOMA tenemos que hacer parte de supervisión, pero también tenemos que hacer gestión, ¿no? De repente planificar una capacitación, ¿no? Ir a hacer alguna inspección mientras el trabajo continúa, ¿no? Entonces, por eso digo que es una supervisión continua y tiene que también haber un seguimiento, ¿no? Como dice acá el artículo 33 de este decreto supremo, el empleador debe garantizar inspecciones, ¿no? También debe hacer inspecciones, debe verificar controles y debe hacer un seguimiento como tal. Lo que es importante y también es que todo supervisor SOMA debe identificar peligros y evaluar riesgos, ¿no? Es importante y clave que en cualquier industria, construcción o cualquier proceso en el que haya un supervisor SOMA, tenga la capacidad, pues, de identificar nuevos peligros, ¿no? Como siempre yo lo digo, el supervisor SOMA tiene que tener una apertura de 360, verificar todo el entorno, siempre ponerse en el peor escenario. ¿Qué me puede pasar? Para evitar prevenir, ¿no? Porque ese es el rol del supervisor SOMA como tal, prevenir antes de que suceda algún accidente, ¿no? Porque ese es nuestro rol siempre de prevención. Entonces, analizar, ponerme en el peor escenario, tener todos los controles como tal, no mirar 360, mirar el entorno, no suponer, perdón. Entonces, tenemos que ver y hacer una buena identificación de peligros, ¿no? Porque ¿qué pasa si no se identifica bien un peligro y al final sucede un accidente por un peligro no identificado, ¿no? Entonces, sería ya una falta de SOMA que no identificó ese peligro, esa condición. Entonces es importante también, ¿no? Capacitación obligatoria en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También el empleador debe asegurar formación permanente de charlas, inducciones y entrenamientos, ¿no? Yo debo hacer 4 capacitaciones anuales
a mis trabajadores según la ley 29783, no debo capacitar a mis trabajadores también, ¿no? También otra obligación del supervisor SOMA es apoyo en lo que son planes de emergencia, simulacros, brigadas, ¿no? Si bien el supervisor SOMA puede ser de diferentes profesiones, ¿no? Pueden ser ingenieros, de repente no son personales de salud, ¿no? Que no sepan como tal, por ejemplo, una reanimación, ¿no? Un primer auxilio. Siempre es necesario, porque somos un área de SOMA integrada con salud, entonces al menos tener los conocimientos básicos, por ejemplo, en a quién llamar, saber el protocolo, cuando suceda una emergencia, ¿no? Porque como ingeniero SOMA, si yo soy ingeniero, no tengo ninguna formación en parte de salud, entonces no voy a poder apoyar en un tema de alguna curación o algo, ¿no? Entonces, pero sí es necesario tener un conocimiento, ¿no? Para quizás mantener la calma en ese momento cuando sucede un accidente, ¿no? O de repente si alguien quiere tocar al trabajador, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Un momentito, solamente acá personal de salud, ¿no? Cuando hay un accidente, evitar que se generen las personas. Entonces, también puede ser evitar que nadie pueda tomar fotografías o que no muevan nada en el accidente, ¿no? Como tal. Entonces sí es importante tener al menos este conocimiento cuando actuar ante un accidente, ante una emergencia, ante un sismo. ¿Por qué? Porque es parte integral, ¿no? SOMA es un área integral que ve tanto seguridad y salud y medio ambiente también, entonces tenemos que tener bastante predisposición para también tener nociones de esto, ¿no? Y también ir capacitándonos como tal, ¿no? Otra obligación del empleador, pues, es investigar, determinar causas y establecer acciones preventivas y correctivas también, ¿no? Cualquier incidente de trabajo, accidente de trabajo o enfermedad ocupacional se debe investigar, ¿no? Para determinar la causa raíz y que no se vuelva a repetir el suceso, ¿no? También cualquier observación, inspección también se tiene que ver siempre la causa, ¿no? Porque ustedes saben que si no atacamos la causa de cualquier incidente, cualquier suceso, algún incidente peligroso, no voy a poder atacar el origen y puede volver a repetirse. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De investigar, analizar las causas como tal. Entonces, como conclusión, en esta primera parte, las empresas crean un cargo de supervisor SOMA para qué? Para cumplir con algunas funciones técnicas obligatorias, ¿no? Podría ser. ¿Para qué? Para que SUNAFIL no me sancione, porque también hay una exigencia de evidencia de supervisión efectiva, ¿no? Si SUNAFIL te dice a una empresa de alto riesgo, ¿cómo tú garantizas que tienes una supervisión efectiva? O no le puedes decir, no sé, mi asistente administrativo que no tiene experiencia de seguridad, me está supervisando los trabajos, entonces no hay congruencia, ¿no? Entonces, si tú dices, tengo un área SOMA, tengo un supervisor SOMA que se encarga de ese trabajo, entonces ya hay una evidencia de una supervisión efectiva, porque si es competente, no tiene la profesión, tiene la experiencia en seguridad, entonces está haciendo una supervisión efectiva, ¿no? Entonces, ahí estás demostrando como tal que estás cumpliendo con esa parte, ¿no? Pero si no hay alguna evidencia de que tú tienes una supervisión por cargo de una persona competente, una persona con experiencia, entonces no va a servir, va a ir una multa por ahí, ¿no? También para exigir exigencias contractuales de clientes, ¿no? Muchos que han trabajado para empresas grandes, a veces no es por normativa, pero la empresa te dice, yo quiero que venga un supervisor SOMA que tenga colegiatura, que tenga años de experiencia. Entonces, si tú quieres entrar a esa empresa, tienes que darle todo lo que la empresa te pide. Entonces, ya por eso las empresas de repente contratan un supervisor SOMA para ese proyecto específico, porque el cliente te lo pide, ¿no? Creo que es muy común eso de que el cliente te pide ¿cómo se llama? Ese requisito, ¿no? Ese requisito de que, por ejemplo, ¿no? Soy una minera y tengo 4 subcontratas que quieren postular a entrar a la minera, ¿no? Entonces, la exigencia en la minera es tal, ¿no? Un ingeniero, ellos quieren solamente ingeniero que sea en seguridad y salud en el trabajo, como profesión, que tenga 3 años de experiencia. Entonces, las empresas van a buscar un supervisor SOMA en base a lo que te está pidiendo la minera, ¿no? O de repente la obra de construcción te pide un ingeniero industrial o de seguridad. Entonces, ya las empresas van a contratar un supervisor SOMA que se adecue a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son exigencias contractuales de clientes, ¿no? Ahí sí no podemos hacer nada porque son exigencias contractuales. De repente, una empresa, te pide simplemente una capacitación, ¿no? De repente solo nos pide una capacitación en seguridad y nosotros con una capacitación, de repente sin ser ingenieros, vamos y podemos aplicar de repente hacer una inspección, ¿no? Entonces ya va a depender de una exigencia contractual del cliente, ¿no? Otro que es muy importante, de por qué las empresas crean un cargo de supervisor SOMA, es para prevenir accidentes, incidentes de trabajo
y enfermedades ocupacionales, ¿no? Como ustedes lo dijeron al inicio, ese es creo que el objetivo de toda área de seguridad, que no se te, alguien no tenga ningún accidente, ningún incidente y no salga ninguna enfermedad ocupacional, ¿no? En pocas palabras, que tus trabajadores estén sanos y salvos durante el proyecto, durante la obra, durante el trabajo. Yo creo que ese es el sueño y a donde apunta todo supervisor SOMA, toda área SOMA, ¿no? No tener ningún evento que podamos hacer. Y también por exigencias internacionales como tal, ¿no? También para exigencias internacionales, para de repente aplicar a a una ISO 45001, de repente queremos certificar internacionalmente, quien te puede hacer todo ese sistema de gestión que solicita alguna normativa internacional, pues es una persona competente, ¿no? Un supervisor SOMA que o un área SOMA como tal. Entonces sí es importante también que las empresas en sí creen un cargo para eso, ¿no? Para cumplir con estos requisitos. Bien. Continuando con la clase, vamos al perfil del supervisor SOMA, pero específicamente vamos a algunas competencias técnicas como tal. ¿No? ¿Qué es lo que debe técnicamente conocer un supervisor SOMA para que sea un supervisor SOMA eficiente? ¿No? Primero, tiene que conocer la normativa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, para ser un supervisor SOMA, yo tengo que conocer primero la única ley obligatoria en el Perú que regula seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuál es? La ley 29783. Entonces tengo que conocer esa ley. Por ejemplo, la compañera que era de Paraguay, me parece, de repente en su país también tienen una ley de seguridad y salud en su país, entonces también debe conocerla, ¿no? Siempre primero partir de una ley, ¿no? Porque ustedes saben que la ley es obligatoria, ¿no? Y cualquier incumplimiento de la ley hay una sanción, ¿no? Entonces, después de conocer la ley, también tengo que conocer todos los decretos supremos que se desprenden de esa ley, sus modificatorias, tengo que conocerla, ¿no? También tengo que conocer las normativas, por ejemplo, de minería, si voy a aplicar a minería, de construcción, si voy a aplicar a construcción, electricidad, también es bueno saber esas normativas si es que me voy a un sector diferente, ¿no? A esos sectores en específicos como tal, ¿no? Entonces, de primera, el supervisor SOMA tiene que saber y conocer la ley, ¿no? Tampoco es conocerla de revés a derecho, pero sí tener sí conocer lo suficiente para tener un criterio y una discusión cuando estés en el trabajo, cuando sucede un accidente, o cuando tengas que validar algún trabajo en campo, ¿no? Porque también mucho del supervisor SOMA se maneja del criterio que podamos tener, ¿no? De las conclusiones que podamos sacar, de la evaluación del riesgo que podamos hacer. Entonces, al ya tener el conocimiento teórico, conocer la normativa, yo ya voy a poder discutir, voy a poder proponer, voy a tomar criterio y tomar decisiones, ¿no? Otro aspecto importante, otra competencia técnica importante, pues es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medida de control. No es hacer correctamente un IPC, no hacer correctamente un IPC, lo que incluye las actividades que va a hacer mi trabajador, a qué peligros se expone, a qué riesgos se expone, cómo también yo controlo, ¿no? Debo saber la jerarquía de controles, no siempre debo aplicar solamente a control administrativo, señalización, o capacitación o uso de PPs, no debo ir más allá, de repente en control de ingeniería, proponer eso, ¿no? Entonces, también es importante que tenga esa competencia técnica, ¿no? Como les digo, también eso se forma ya por la experiencia, no por el conocimiento normativo, ¿no? Y también es importante que, siempre lo repito yo, nos pongamos en el peor escenario, nos pongamos en el peor escenario porque de repente no hacemos una buena identificación de peligros, ¿no? De repente el escenario. Entonces es importante también eso, ¿no? Si yo me pongo en el peor escenario o me imagino que es lo peor que me puede pasar, voy a poder identificar nuevos peligros, ¿no? Voy a poder identificar nuevos peligros como tal. Por ejemplo, yo les cuento que cuando recién iniciaba, siendo supervisor SOMA, tenía un trabajo en altura, yo ya había tenido mi capacitación de trabajos en altura, ¿no? Todo lo que conlleva ello, sabía del arnés, ¿no? Varios aspectos técnicos. Entonces yo libero un trabajo, era un andamio de 6 cuerpos, ¿no? Estaba anclado por ambos lados, arrastrado cada 2 cuerpos, como te manda la normativa de construcción, ¿no? En ese momento estaba en construcción. No, la persona, el trabajador estaba enganchado a su línea de vida independiente, o sea, todo estaba bien, el andamio tenía su tarjeta, se había hecho la inspección, el ATS estaba bien, el petar, todo estaba aparentemente bien, ¿no? Pero sin embargo, empezó un viento tan fuerte que hizo que el andamio se estabilice.
¿no? El andamio se destabilice. Entonces, luego el trabajador no cayó, ¿no? Pero fue un incidente porque el andamio se destabilizó, se movió, el trabajador tuvo que bajar, obviamente. Entonces, desde ahí fue como que un aprendizaje igual para mí porque no evalué el tema del aire, no el tema del viento. Entonces, no me puse a pensar qué pasa si ahorita vienen ráfagas de viento fuertes y hacen que mueva a mí, o si se aparece una condición subestándar, ¿no? Porque esa es una condición subestándar. Entonces, también, por eso le digo, siempre tiene que ponerse en el peor escenario, ¿no? De repente, ¿qué pasa si empieza a llover, ¿no? En tu trabajo en altura, ¿no? Tienes que tener cómo lo rescata el trabajador, un plan B. Entonces, siempre pensar en el peor escenario o pensar 360 en todos los peligros que puedan haber, o en todos los riesgos que se pueden generar, va a ayudar bastante a poder identificar, ¿no? Entonces, pero eso ya se forma en base a la experiencia, ¿no? En base al conocimiento de los supervisores SOMA, ¿no? También es importante la competencia técnica del supervisor SOMA es que el supervisor SOMA claramente tiene que dar charlas de seguridad, tiene que capacitar a su personal, ¿no? Y tiene también que difundir información importante de seguridad, ¿no? Un profesional SOMA tiene que saber cómo capacitar a sus trabajadores, tienen también hacer entender a sus trabajadores, ¿no? Cómo llegar a ellos, ¿no? Porque de repente tú estás en una industria de construcción, luego pasas de repente a ser supervisor, no sé, de una empresa donde tienes ya más profesionales, tienes que adaptarte diferente a saber cómo llegar a tu personal operario, también cómo llegar a tu personal de repente a tu alta dirección, ¿no? Porque ellos van a entender de manera diferente, les vas a hablar de manera indiferente y van a entender la seguridad de manera diferente. Entonces también es importante, en base a la experiencia, saber cómo capacitar, cómo llegar a capacitar a tu personal, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo llegar a elevar su cultura de seguridad también es importante, ¿no? Bueno, también otra competencia técnica del supervisor SOMA es respecto al control documentario, ¿no? Saber cómo llenar tus documentos de gestión, tus checklists, ¿no? También tenemos que saber que una inspección no simplemente es llenar todo check OK y de repente no verificar, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque yo recuerdo también en una empresa, ¿no? Donde había una subcontrata, ¿no? Y el PDR me dice, ya llené mi checklist de maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, me lo entrega y yo veo que todo había marcado check, ¿no? Entonces, extintor tiene, ¿no? Botiquín tiene. Entonces, cuando yo me voy a ver era una motoniveladora, el equipo, no tenía extintor, no tenía botiquín. Le digo, ¿cómo has marcado que sí tiene y en realidad no tiene? Entonces, no me confundí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que simplemente de repente muchos agarran y llenan y dan check a todo, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que hacer es hacer un correcto control documentario, ¿no? De repente, si no hay, no hay, ¿no? De repente, si no tiene, es hacer una correcta inspección, ¿no? Leer tu checklist y aplicarlo de manera correcta. No solamente es llenar por llenar, porque bueno, acá no pasó nada, pero imaginemos cuando hay un accidente, un incidente, ahí recién se hace la trazabilidad de documentos, ¿no? Ahí recién vas a ver por qué le pusiste que sí hay extintor cuando no había, ¿no? Porque no, y hubo un incendio, no pudiste pagarlo porque no había, pero en tu check dice que sí hay. Entonces también nos lleva a eso, ¿no? Tiene que tener esa competencia técnica el supervisor de SOMA. También otra competencia técnica importante es que tiene que conocer cuáles son los registros obligatorios, ¿no? Tiene que saber cómo llenarlos, tiene que tener al día tus registros obligatorios, ¿no? El registro de inducción, el registro de accidentes de trabajo, el registro de auditorías, ¿no? Todos los registros obligatorios los tiene que tener al día, tiene que saber cómo llenarlos, tiene que saber cómo se gestionan como tal también, ¿no? Y bueno, como otra competencia técnica muy importante es el tema de las inspecciones, ¿no? Un supervisor SOMA tiene que saber cómo inspeccionar, tiene que saber acerca de sus inspecciones opinadas, inopinadas, tiene que saber que simplemente se puede inspeccionar, pero si no lo reportas o no te pones un objetivo, él puede quedar ahí y ya. Entonces la inspección, el fin de la inspección es encontrar un acto condición subestándar, pero su objetivo va para que se corrija, ¿no? No simplemente para observar porque quiere observar, ¿no? Sin embargo, para que se corrija y para que no suceda nada, ¿no? Ese es el fin de la inspección. Y también documentar la inspección, no tener, pasarlo, porque la inspección es un registro obligatorio que te pide la ley. Entonces, tener tu registro de inspección para que si en algún momento te lo piden, puedas, puedas mostrarlo y decir, yo hice esta inspección este día, ¿no? Y acá está documentada, ¿no? Pero ya saben que la inspección se cierra cuando se levanta la observación, ¿bien? Otras competencias, ya no técnicas, sino humanas, como tal, que debe tener un supervisor SOMA, ¿no? Un supervisor SOMA tiene que tener criterio técnico, ¿no? Como les digo, el criterio técnico se va a formar cuando tú conoces tu normativa, cuando ya empiezas a agarrar experiencia,
cuando te vas a diferentes rubros, ¿no? Aprendes mucho también de tus jefes que has tenido, de tus gerentes SOMA como tal, o también capacitándote, ¿no? Porque con teoría y con práctica, cuando se combina, ahí se forma el criterio técnico, ¿no? Entonces, el criterio técnico es que el SOMA, el supervisor SOMA, tome decisiones basado en eso, ¿no? No solamente centrarte mucho en la ley, sino tener un criterio, ¿no? Pero siempre acompañado del requisito legal. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a formar un criterio y a tomar decisiones en campo, sobre todo que ahí es a veces un poco difícil no tomar decisiones en campo como tal. Luego también el supervisor SOMA tiene que tener una comunicación clara, ¿no? Tiene que tener una comunicación clara porque tiene que explicar bien cuál es el riesgo que está conllevando un trabajo, ¿no? De repente, muchos se han topado, bueno, yo sí me he topado con bastantes altas direcciones que creen que seguridad simplemente es parar el trabajo o parar la producción. Entonces, si tú no tienes la habilidad para comunicarle en sí lo que está pasando a la alta dirección, a decirle, ¿sabes qué? Esto puede pasar, de repente no tienes que ya la habilidad del SOMA para, de repente el gerente no sabe seguridad, entonces no le puedes explicar con nombres tan técnicos, tienes que ser más claro, no tienes que llegar a esa persona igual. Es lo mismo que el diferente de repente que le trates de explicar seguridad a una alta dirección que a un operario, ¿no? Que el operario es más operativo, entiende más los términos de campo, ¿no? Va a atender diferente. Entonces, yo como supervisor SOMA tengo que asegurarme que tanto mi personal directivo, mi supervisión, mi residente, mi operario, mi auxiliar, entiendan lo que yo quiero decir, ¿no? Tener una comunicación clara, explicar el nivel de riesgo para que me lo puedan entender, ¿ok? Otra competencia es la gestión y relaciones de conflictos, ¿no? Porque como lo vuelvo a repetir, siempre producción, siempre estas áreas creen que simplemente nosotros paramos la producción, ¿no? Entonces hay que negociar con ellos el tema de las operaciones, ¿no? De repente llegar a un acuerdo, pero siempre sin perder el enfoque preventivo que es de seguridad, ¿no? Que nosotros buscamos un enfoque preventivo. Entonces de repente negociar con algo de seguridad, incentivar en las charlas, ¿no? En las capacitaciones, o de repente, no sé, premiar a algún trabajador, ¿no? Darle la forma, tener esa habilidad, darle la forma para que operaciones no te vea como que solamente paras el trabajo, como que solo molestas o como solo retrasas, ¿no? Porque muchos tienen esa creencia de seguridad y me ha pasado bastante. Entonces, hay que saber cómo llegar a ellos con alguna operación, con algún incentivo, pero sin perder el enfoque preventivo, que es lo que queremos nosotros, ¿no? También tener una integridad ética, tener transparencia, tener coherencia, ¿no? Hacer un reporte responsable, ¿no? Porque imaginemos que si al supervisor SOMA lo ven sin EPPs, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros cuidar en una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser muy coherentes, transparentes, ¿no? Reportar responsablemente como tal, ¿no? Y tener una independencia profesional también, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van a haber presiones operativas, ¿no? Tanto en construcción o en cualquier industria, ¿no? Siempre te van a decir, tengo que avanzar, déjame entrar sin el CTR, o por favor, luego te regularizo el examen médico. No sé si a ustedes les ha pasado ese tipo de casos, en alguna de sus industrias, pero siempre hay presión para seguridad, ¿no? Siempre hay presión, por favor, déjame trabajar, un ratito nada más, solamente va a ser un corte y ya, no tengo la póliza, me falta el guante. Entonces siempre se van a encontrar con muchas de esas presiones, ¿no? Que te ejercen, te llama tu residente, te mete en presión, el gerente, oye, ¿por qué no avanzo? Me estás parando la producción. Entonces, siempre hay que mantener la objetividad frente a esas presiones, ¿no? Solo mantenernos, objetivos frente a ello, siempre tener el enfoque preventivo, ¿no? Tratar de explicarles y también tener un poco de criterio, ¿no? De repente, tampoco es tener un supervisor SOMA que sea cerrado y al pie de la letra, ¿no? También hay que tener un criterio. Si el trabajo es de bajo riesgo, tú ya lo puedes evaluar, ¿no? Tú lo puedes evaluar y ver la manera también de que no te detenga la producción, pero también siga siendo seguro. Entonces ya va a depender mucho de la habilidad del supervisor SOMA, ¿no? Cómo tú vas soltando, pero también tienes tus candados para que no te suceda ningún accidente. Entonces, es importante también tener ese tipo de competencia, ¿no? Porque se van a encontrar de todas maneras con mucha presión en seguridad, en diferentes rubros, tanto en construcción, en minería, o en un tipo de industria también siempre se van a encontrar con esos conflictos. Bien. Entonces acá vamos a mostrar unos alcances y unos límites también del supervisor SOMA, ¿no? En realidad,
el supervisor SOMA no reemplaza al empleador, ¿no? Porque el empleador sigue siendo responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así haya un jefe, un superintendente de seguridad, un supervisor, un prevencionista, nunca, siempre el sistema de gestión va a recaer en el empleador, que es en el representante legal. Simplemente lo que hace el representante legal o el empleador es delegar a alguien competente que haga eso. No, claramente se te va a ir encima si pasa algo, pero siempre la responsabilidad va a ser de esa persona, del empleador. Entonces, no reemplaza el empleador su responsabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? También, no asume la responsabilidad legal en seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Al no reemplazarlo, claramente no asume responsabilidad legal, ¿no? No se deslega, pero puede arrastrar también, ¿no? El jefe de seguridad también puede arrastrar, pero como tal, la responsabilidad total no la asume, no siempre es compartida. También hay que entender que un supervisor SOMA no es un policía de seguridad, ¿no? Su rol no es, no hay que ver al supervisor SOMA o no hay que ser de esos supervisores SOMA que solamente vamos y queremos sancionar, queremos ponerle papeleta a todo mundo, queremos sacar a todo mundo de obra. O sea, no hay que ir con esa actitud de sancionador, porque en realidad no somos, un supervisor SOMA no tiene que tener esa cualidad, ¿no? Si nuestro rol es preventivo y participativo, ¿no? Si yo encuentro a alguien que es de bajo riesgo, no sé, si un EPP me puedo acercar, le puedo dar un feedback, lo puedo reportar, es la primera llamada de atención, es el segundo escrito, pero nunca ir con una actitud de sancionador, ¿no? De creerte el malo, porque tampoco es lo correcto, ¿no? Así no vas a llegar a elevar la cultura de seguridad en tu trabajo, ¿no? Porque nuestro rol es preventivo, entonces tenemos que ir por ahí. Lógicamente, eso no quita que si tú encuentras un trabajador en la punta, en el abismo, en un andamio de 10 cuerpos, sin casco, sin arnés, tampoco es que vas a ir suave ni no sancionador, ¿no? Tienes claramente que atacar porque es un trabajo de alto riesgo, entonces hay que tener criterio, ¿no? Si el trabajo es bajo riesgo, como tal, puedes usar tu criterio para ir de manera preventiva y ir con una actitud pues, que el trabajador entienda, ¿no? Pero si es un trabajo de alto riesgo, también simplemente separa la actividad y ya luego se tendrá que venir lo que diga tu RIS, lo que diga tus disposiciones internas como empresa, ¿no? Pero también hay que tener el criterio para ello, ¿no? Ya saben que el alto riesgo, pues también es alguna probabilidad de un accidente incapacitante, incluso la muerte. Entonces también ahí hay que tener bastante criterio para hacer ese tipo de observaciones, ¿no? Justo lo que muchos preguntaban, y muchos han comentado por el chat también, es importante saber que bajo la ley no te pide que un supervisor SOMA o un profesional SOMA tenga que ser un ingeniero, ¿no? Ni siquiera te dice que tiene que ser un profesional, tiene que ser titulado, ¿no? No, no te lo dice. Sin embargo, muchas empresas, lo más común en Perú es contratar un ingeniero industrial, un ingeniero de seguridad, por ahí. Yo he tenido prevencionistas. Recuerdo que una vez llegó un prevencionista, el cual era contador, no iba a trabajar para una subcontrata y era contador. Me puse a revisar su CV y a la primera instancia dije, pero contador, pero ¿qué voy a ser yo un contador para seguridad? Me puse a revisar su CV y en realidad tenía capacitaciones, tenía años trabajando como prevencionista, había sido prevencionista en diferentes rubros, se notaba que tenía experiencia. Al momento le hice una entrevista, unas preguntas básicas que todo supervisor zona iba a tener y en realidad respondió muy bien. Sabía el protocolo que hacer en caso de un accidente, sabía sobre sus requisitos obligatorios, sabía qué hacer en campo, era bastante proactivo. Entonces, normal, quedó, él siguió su trabajo. Entonces, en sí, no, la ley no te pide, no te exige un título profesional para hacer seguridad. Pero sí se van a encontrar con empresas que sus disposiciones internas te piden sí o sí titulado y colegiado. Entonces, ya no es cosa del legal, digamos, de la ley, pero sí es una disposición de la empresa. Y muchas empresas sí van a querer un profesional ingeniero, colegiado, que tenga experiencia, pero también es bueno que sepan que como tal la ley no te exige eso, ¿no? También va ya a partir de mucho del criterio de la persona, ¿no? Pero regularmente en obra, en minería, es imposible no tener un ingeniero colegiado que asuma seguridad. Pero quizás en empresas que no tengan esos regímenes tan estrictos, eh, pueden ser supervisores SOMA. Claramente si están bien capacitados, no, si tienen la competencia necesaria y la experiencia necesaria también, ¿no? Entonces no hay problema por ahí.
Y también es importante que sepan que el supervisor SOMA no es lo mismo que el supervisor del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Porque muchos también ahí se confunden. Piensan que el supervisor SOMA o el área SOMA es lo mismo que el comité o el supervisor del comité cuando hay menos de 20 trabajadores. Entonces son diferentes, ¿no? Uno hace su servicio de comité o supervisor y el otro vela por el sistema de gestión como tal. Pueden tener cosas en común, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Nunca coexisten ni se supervisan entre sí, no son las mismas funciones, ¿ok? También es importante saber. Por ejemplo, Marco nos dice que se va a fijar en la ley de Argentina, ¿no? De repente Argentina tiene su propia ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Él debería tener como cada país, y se tiene que ver qué es lo que está cumpliendo ahí, ¿no? Bien, continuando, muchachos, es importante siempre que el supervisor SOMA tenga un liderazgo, ¿no? Por eso vamos a conversar un poco sobre los tipos de liderazgo que debe tener un supervisor SOMA, ¿no? El primer tipo de liderazgo, el liderazgo directivo o autoritario, es un tipo de liderazgo que en realidad toma decisiones claras y unilaterales, ¿no? Es una decisión unilateral, ¿no? ¿Cuándo aplicarlo? Cuando hay situaciones de emergencia, cuando tengo trabajos de alto riesgo, cuando tengo tareas críticas, o tengo incidentes de repente peligrosos o inminentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica clave de este tipo de liderazgo? Tener una decisión rápida y control de la situación, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes, la primera, ¿no? Que es un trabajador que está usando un tipo de esmeril, no se ve extintor por ningún lado, no tiene ninguna protección facial, sobrado al trabajador le puede caer una chispa en los ojos, le puede quemar la cara. Entonces es un trabajo de alto riesgo porque es un trabajo en caliente. Entonces, si yo como supervisor SOMA encuentro un tipo de trabajo de estos, tengo que tomar un liderazgo autoritario. ¿Qué es un liderazgo autoritario? Tomar una decisión clara. ¿Cuál sería mi decisión clara? Parar el trabajo, ¿no? De frente yo encuentro algo así, paro el trabajo. Paro el trabajo y tomo el control de la situación, ¿no? Paro el trabajo, le doy un feedback al trabajador, si le tengo que llamar la atención, le tengo que llamar la atención porque es un trabajo de alto riesgo, tengo que comunicar esa falta, ¿no? Y todo lo que sigue, ¿no? Pero yo ya tomé un liderazgo autoritario, ¿por qué? Porque paré el trabajo, tomé una decisión rápida, ¿no? Por ejemplo, para este tipo de trabajos, yo como supervisor SOMA no puedo dudar, lo paro, no lo paro, yo no puedo pensar acá, se va a enojar el residente, se va a enojar el gerente, no. O sea, yo no tengo que pensar eso, yo de frente tengo que aplicar y ser directivo, ser autoritario. ¿Por qué? Porque estamos ante un trabajo de alto riesgo, ¿no? En el cual, si yo no lo paro, probablemente suceda un accidente. Si yo no tengo un liderazgo autoritario, si yo no voy decidido, si yo no tomo el control de la situación, me puede suceder un accidente. Entonces, yo acá tomo un liderazgo autoritario para el trabajo, tomo una decisión clara, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque como lo digo, en este tipo de liderazgos es cuando hay una situación de emergencia y de alto riesgo, ¿no? Claramente las dos imágenes son, ¿no? De alto riesgo, entonces tengo que hacer eso, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro tipo de liderazgo que es un tipo de liderazgo más participativo, ¿no? Yo acá en este tipo de liderazgo involucro a mi trabajador, ¿no? Cuando le aplico, de repente cuando estoy levantando información de I+C, cuando estoy revisando un procedimiento, ¿no? Cuando estoy haciendo un análisis de riesgo, ¿no? De repente yo quiero revisar un procedimiento de trabajo en altura. Entonces, ¿cómo yo involucro a mi trabajador? ¿Sabes qué? Lo llamo, me siento en una reunión con ellos, les explico el procedimiento, le pido su opinión, le digo, ¿sabes qué? Tú que paras más en campo, tú que haces el trabajo operativo, ¿qué puedo mejorar? ¿Te parece bien? Entonces yo ahí voy involucrando a mi trabajador en que tome decisiones conmigo, o lo formo parte del equipo, ¿no? Yo ya hago un liderazgo más participativo, ¿no? Fomento un compromiso con el trabajador, ¿no? Va a haber una responsabilidad compartida, ¿no? Lo mismo sucede cuando empiezo a levantar el matriz y per se, que siempre hace con el trabajador, entonces yo hago un liderazgo participativo, ¿no? El trabajador me indica, me da su feedback, me aporta, ¿no? Y hay una responsabilidad compartida. Entonces yo involucro a los operarios, involucro a mis trabajadores, ¿no? En una propuesta de control también, ¿no? De repente, ¿qué opinas, no? ¿Qué opinas tú de esta medida de control? ¿Te va bien? ¿No? ¿Qué opinión tienes? Entonces ya voy fidelizando también a mi trabajador, ¿no? Y estoy tomando otro tipo de liderazgo que también debemos tener. Otro tipo de liderazgo es el liderazgo formativo, ¿no? Este liderazgo formativo, su peculiaridad es que enseña, guía y desarrolla capacidades del equipo, ¿no? Acá, pues, siempre se aplica en charlas de 5 minutos, en alguna capacitación, en algún simulacro, ¿no? En algún entrenamiento de seguridad, ¿no? Acá yo ya voy más por la parte formativa,
¿no? Desarrollo de capacidades, de repente tengo que aprender cómo llegar a mis trabajadores, ¿no? Ya es la virtud que tiene el supervisor Soma en cómo llega al trabajador, cómo hago que de repente la charla ya no sea tan aburrida, mi capacitación no sea aburrida, ¿no? De repente cosas activas, incentivos, ¿no? O sea, yo veo cómo, pero tomo un liderazgo formativo de tal manera que lo que quiero es que mi trabajador aprenda, ¿no? Y enseñarle, ¿no? Y guiarlo. Entonces, por ejemplo, no, una charla de 5 minutos, enseñar correctamente el uso de equipos de protección personal, ¿no? De repente, yo voy y encuentro a un trabajador, por ejemplo, me ha pasado en obra que encuentro un trabajador con una gorra y encima de esa gorra un casco, ¿no? Su casco. Entonces, sabemos que el casco está diseñado para la cabeza. O sea, yo no puedo ponerle una gorra antes de, porque estoy pidiendo su funcionalidad del casco. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo tomar un liderazgo formativo. Me acerco al trabajador, hola, le digo, mira, ¿sabes qué? Esto no puedes hacerlo porque el casco se puede caer, no está diseñado para una gorra, está diseñado para la cabeza. Entonces le explico, lo guío, lo enseño y entonces ya tomo otro tipo de liderazgo. El trabajador me va a entender y probablemente vas a ver el uso correcto del equipo de protección personal. Entonces, puedo aplicar ese tipo de liderazgo, ¿no? Pero imaginemos que por esta acción yo tome un liderazgo autoritario y vaya y lo grite al trabajador, oye, ¿qué tienes? No, ¿cómo puedes usar la gorra encima del casco? O sea, tomo un autoritario. No lo amerita, ¿no? Porque es un trabajo de bajo riesgo, ¿no? Imaginemos el casco en pasando por un pasadizo, ¿no? Imaginemos, de una empresa. Lógicamente, si tengo un casco, perdón, un trabajador así en altura, ahí se amerita usar ese liderazgo autoritario, ¿no? Pero si se trata de un trabajo de alto riesgo, de repente en un pasadizo, un trabajador está haciendo un mal uso del EPP, entonces puedo tener ese tipo de liderazgo formativo, ¿no? Porque me lo voy a ganar al trabajador y porque el trabajador también va a aprender, entonces voy a ganar ahí. Bien, otro tipo de liderazgo es liderazgo transformacional que debe tener cualquier supervisor SOMA, ¿no? ¿Por qué? Porque en este liderazgo va a inspirar, motivar y transformar al equipo, ¿no? ¿Cuándo aplicarlo? Cuando yo quiero fortalecer la cultura preventiva, cambios de hábitos o implementación de nuevos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, uno de sus compañeros, parece que Orlando mencionaba que es importante el supervisor SOMA para mejorar la cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La cultura forma un pilar importante en cada empresa, porque si yo no tengo cultura, voy a tener trabajadores desmotivados, trabajadores que no sepan de seguridad, trabajadores que no les importe la seguridad, ¿no? Y que lo minimicen siempre y que no estén concientizados. En cambio, si yo tengo una cultura alta de seguridad, voy a cambiar los hábitos. Entonces, también mucho depende de cómo el supervisor SOMA inspira, cómo motiva, cómo los transforma, ¿no? A todos sus trabajadores, ¿no? De repente propone, un supervisor SOMA tiene que proponer difusiones, campañas, de repente charlas, de repente algo más en sus charlas que sean más lúdicas, ¿no? Las charlas que sean más participativas, ¿no? Pausas activas, ¿no? De manera que de alguna otra manera el personal se identifique con seguridad, ¿no? De repente hacer pequeñas dinámicas en seguridad, como checklists, de repente no sé, ¿no? Ya campañas contra caída, campaña de cuidado de manos. En obra, por ejemplo, se ven bastante los tipos de campaña que hacen, ¿no? Campaña de cuidado de manos, de repente hacer un video de alguna pausa activa, no sé. Entonces, ya esa habilidad del supervisor SOMA, cómo va a inspirar y cómo va a aumentar la cultura y cómo va a transformar a sus trabajadores para elevar esa seguridad, ¿no? Para motivar a todo el equipo. De repente, lo que es muy común, y yo sí lo he aplicado, es a tus trabajadores decirle que voy a elegir el trabajador del mes, ¿no? No es obligatorio elegir el trabajador del mes, ¿no? Por ejemplo, el trabajador seguro del mes. En la ley no te dice que tú tienes que elegir a tu trabajador seguro del mes, pero muchas empresas lo hacen porque quieren motivar, quieren inspirar a los trabajadores, ¿no? De repente el trabajador quiere ser el trabajador del mes porque de repente quiere ganar ese incentivo, ¿no? Y empieza a reportar, se comporta mejor, empieza a usar sus EPPs, entonces ya hay una motivación. Entonces, mucho también depende del supervisor SOMA que tanto lo proponga, inspirar, motivar a los trabajadores. Sergio nos dice, el líder de SOMA también puede participar en los simulacros de sismo que se hace. Sí, ¿no? Los simulacros de sismo como tales para todos, para el gerente, para la alta dirección y sobre todo ellos, todos los líderes o las altas direcciones son los que tienen que dar el ejemplo cuando hay un simulacro, ¿no? Me ha pasado también que cuando hemos hecho simulacros,
por más que sonaba la sirena, algunos de la alta dirección se quedaron en su oficina. Entonces, imaginemos qué va a pensar el trabajador si mi gerente no sale, no le importa el simulacro, sus trabajadores que entonces dan el ejemplo. Yo como supervisor solo tengo que estar ahí de todas maneras, ¿no? De todas maneras, para responder a la pregunta, el líder como Soma, el líder Soma también tiene que participar en todos los simulacros, ¿no? Tiene que dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque eso va a inspirar a los trabajadores a mejorar la cultura de seguridad y salud. Bueno, el liderazgo situacional es un tipo de liderazgo que adapta su estilo según el contexto, ¿no? Cuando aplicarlo, cuando combino los estilos según el contexto, ¿no? De repente una urgencia, algún riesgo, voy a adaptar a un estilo diferente, ¿no? Según la complejidad de la tarea, ¿no? Esta clave del liderazgo es que es muy flexible y se adapta al escenario, ¿no? Por ejemplo, eh, acá dice, ¿no? Motivar a todo el equipo a reportar actos y condiciones sin temor, promoviendo un liderazgo compartido, ¿no? El liderazgo situacional es como un liderazgo más versátil, ¿no? Yo, si estoy capacitando, tomo un liderazgo, pero si voy a reportar un acto subestándar, cambio completamente el tipo de liderazgo como tal, ¿no? Lo cambio más rápido porque es diferente enseñar, capacitar, que encontrar un acto subestándar que me pueda generar un accidente de trabajo, ¿no? Entonces son muy diferentes en realidad. Entonces, a ver, vamos un poco a recordar esos tipos de liderazgo con este caso, ¿no? Aplicativo. Me gustaría que participen por el chat, ¿ok? Bueno, el primero dice así, ¿no? Una empresa de construcción está instalando estructuras metálicas en altura, ¿no? Está instalando estructuras metálicas en altura. El supervisor SOMA realiza una inspección diaria en el sitio, ¿no? El supervisor SOMA va a realizar una inspección y nota situaciones simultáneas. Nota que el operario no usa correctamente el arnés de seguridad, o sea, de repente lo tiene y no está enganchado a nada, y que el otro operario está manipulando un equipo eléctrico sin guantes, aislantes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo debo usar yo ante este escenario? ¿Qué liderazgo creen? O de repente, si no se acuerdan el nombre de liderazgo, ¿qué es lo que harían ustedes como supervisores SOMA cuando se encuentran en esta situación? ¿Qué es lo que harían? Si encuentran un trabajo de alto riesgo en esta situación, ¿qué es lo que harían? Por ejemplo, a ver, Derek dice que es un liderazgo autoritario, ¿no? Yo creo que también sería un liderazgo autoritario. ¿Por qué? Porque el trabajo es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Sobre todo el trabajo de alto riesgo, que es un trabajo en altura, en el cual el trabajador está en un andamio y no está con el, o sea, hace un mal movimiento y el trabajador se cae, ¿no? Hace un mal movimiento y el trabajador se cae. Entonces aquí, más autoritario tampoco es ir y gritar, ¿ah? El liderazgo autoritario es tener una decisión clara, o sea, saber lo que vas a hacer y actuar rápido, ¿ya? Eso es el liderazgo autoritario. O sea, no esperar, no tener dudas de que si lo vas a parar o no porque tu residente se va a enojar, porque el gerente se va a enojar, porque producción me va a odiar, me va a decir por qué le paré el trabajo. No, o sea, pararlo, y ya, no, primero parar el trabajo. Pero lo que dice, por ejemplo, Ana, me parece muy interesante, ¿no? Dice, liderazgo autoritario y formativo también, ¿no? De todas maneras, también tiene que ser acompañado de un formativo porque le tienes que dar de todas maneras un feedback a tu trabajador de que lo que está haciendo está mal, de que te puede generar un accidente. Entonces, puede ser primero, tomas un autoritario y luego vas un liderazgo formativo porque lo vas a volver a capacitar, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo que dicen acá, ¿no? Liderazgo autoritario, suspender la actividad y luego corriges la falta, de repente capacitándolo, ¿no? Entonces, pero sí o sí, lo primero que tengo que hacer yo es parar la actividad, ¿no? Parar la actividad porque es una actividad de riesgo, ¿no? Es una actividad de riesgo que si el trabajador hace un mal movimiento, es un mal movimiento, puede caer, ¿no? Y ustedes saben que una caída de nivel en altura, como se ve en andamios, incluso te puede generar la muerte, ¿no? Puede ser un accidente, se puede convertir en un accidente mortal. Entonces, sí es importante aquí actuar con autoridad en el sentido de tomar la decisión clara, ¿no? Tomar la decisión clara y saber lo que tienes que hacer, que es parar el trabajo. Y ya luego, capacitas al trabajador, le das todo el feedback necesario y la parte formativa, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿no? Nos dicen una planta industrial
en otro casito, se está realizando mantenimiento de un sistema de ventilación. El supervisor SOMA realiza recorrido diario y observa que un trabajador está usando correctamente el equipo de protección personal, ¿no? Aquí, miren, que en este ejemplo no nos da en negativo, sino nos da en positivo, que un supervisor SOMA encuentra a alguien usando todo bien, todo correctamente. ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué harían ustedes de repente si encuentran un supervisor usando todo correcto? No sé si les ha pasado que tienen un trabajador que siempre tiene faltas no usa guantes, no usa lentes, y ya tienes hasta acá, y de repente un día vas y lo encuentras así todo bien, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué podrían decirle? No sé si les ha pasado este tipo de observaciones. No, lo felicito, correcto. Yo puedo tener ya un liderazgo más de ir y felicitar al trabajador, ¿no? Lo felicito, o puedo ser un liderazgo transformacional y le puedo decir, miren chicos, así se debe usar correctamente, o te voy a tomar una foto y voy a enviarle al grupo porque así tienen que usar todos sus FPs, o sea, ya lo motivo, lo inspiro, ¿no? Transforma el equipo de alguna manera, claro, correcto, Marcela, ¿no? Yo lo felicito y lo pongo como ejemplo, y ese poner como ejemplo, estoy tomando un liderazgo transformacional también, ¿no? Porque estoy inspirando, estoy motivando. También correcto, ¿no? Correcto, Ana. Lo ideal es felicitarlo y tomarlo como un ejemplo al equipo, ¿no? Ya hago un liderazgo transformacional. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ven a los supervisores SOMA como los que solamente reportamos cosas malas, como los pesados. No sé si les ha pasado que muchas áreas tienen ese concepto de seguridad, ¿no? Que somos los que paramos trabajo, somos los que molestamos por todo. Entonces, no siempre debe ser así, ¿no? Lo que nosotros hacemos es prevenir. Sin embargo, cuando suceden este tipo de acciones, como el ejemplo de acá, es bueno tomar como ejemplo, felicitar al trabajador, quizás tomar una foto y difundirlo, así es lo que se debe hacer, ¿no? Como dice Ana, como dice Marcos, ¿no? Como dice Marcela, es lo que se debe hacer, ¿no? Correcto, chicos. Y bien, ya vamos pasando un poco a lo que son funciones del supervisor SOMA, ¿no? Si las bien las hemos visto como que un poco de manera general, vamos a ser más específicos en qué es lo que debe hacer un supervisor SOMA, ¿no? En primera, el supervisor SOMA tiene que implementar y hacer un seguimiento a todo su sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el supervisor SOMA tiene que elaborar documentos, elaborar procedimientos, el plan anual, la línea base, la matriz hiper, también tiene que actualizarla, tiene que dar una mejora continua, ¿no? Tiene que asegurar que la política esté vigente, que se cumpla la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si bien la política no la firma el supervisor SOMA porque la firma el gerente o el representante legal tiene que hacer un seguimiento para que no esté desactualizada, ¿no? Para que se cumpla el año de vigencia que tiene. También tiene que supervisar trabajos de alto riesgo, tiene que ejecutar planes, tiene que hacer tu plan de emergencia, tu programa de capacitaciones, tu programa de inspecciones, etcétera, ¿no? Y también tiene que manejar el tema de indicadores de desempeño, ¿no? Y también el supervisor SOMA siempre tiene que proponer mejoras, ¿no? Proponer siempre mejoras, ir alineado a lo que es la mejora continua como tal, ¿ok? Otra función del supervisor SOMA es hiper. Siempre el supervisor SOMA tiene que ser hiper, ¿no? Yo creo que no hay supervisor SOMA que no sepa qué es una hiper y no tenga que mapear o cómo realizar una hiper, ¿no? Porque la hiper es un documento obligatorio, pero es uno de los principales, ¿no? Porque está la actividad, peligro, riesgo y cómo lo controlo. Entonces está, digamos así, lo más importante en seguridad, ¿no? Tengo que saber realizar un hiper por tarea, por puesto de trabajo. El supervisor SOMA tiene que saber qué puestos de trabajo hay en lo que está supervisando, ¿no? No puede ser que no mapees un puesto de trabajo con sus actividades, ¿no? De repente, siempre que hay un nuevo trabajador, tengo que dar la inducción, tengo que preocuparme porque ese trabajador esté difundido su hiper, se haga la inducción, tenga sus FPs, entonces siempre tengo que yo identificar sus peligros, evaluar riesgos y proponer, ¿no? Identificar condiciones ciertos subestándares también a nivel de operación. Tengo que coordinar y validar controles críticos de seguridad y también medioambiental para integrar todo lo que es SOMA, ¿no? Y por eso lo digo, para integrar SOMA también tengo que ver aspectos e impactos ambientales, ¿no? Para verificar que los controles sean efectivos, ¿no? Entonces, como tal, la matriz y per se es súper importante que los supervisores SOMA la manejemos, pero aparte de que la elaboremos, que hagamos una buena identificación de peligros, una buena valoración de riesgos, propongamos controles que sean acordes a la empresa,
No puedo yo como supervisor SOMA proponer o poner en mi hiper que la empresa, no sé, va a traer una máquina que no me genere chispas, por así decirlo, ¿no? Cuando en realidad la empresa no va a poner ese dinero. O sea, no puedo tampoco crearme controles que no van acorde a mi realidad de la empresa. Entonces, tampoco es hacer un hiper, ponerle de todo y al final cuando tú vas en campo, no hay nada de tu hiper. Entonces, tengo que tener controles realistas. Ya tengo que tener, si solamente vas a capacitar, si tu empresa solamente te va a dar este presupuesto para capacitar, no te va a dar un control de ingeniería, no te va a sustituir el peligro. Entonces, ya pues tengo que poner eso en mi hiper, porque es peor que tú pongas algo que no vas a tener cuando vengas a una fila y te diga, tu control es tener un dron para que tu personal que no suba a altura a inspeccionar. ¿Dónde está tu dron? No, no tengo. Entonces, tampoco se poner controles tan, por así decirlo, para que tu matriz sea perfecta cuando en realidad no lo vas a ejecutar. Hay que ser acorde a la realidad de las organizaciones, ¿ok? En lo que es en lo que es matrices y per se, ¿no? Pero tenemos que tener, como siempre, como les repito, ponerse en el peor escenario posible de qué es lo que me puede pasar para yo poder hacer una buena identificación de peligros, ¿no? Y posteriormente ya evaluar el riesgo y proponer medidas de control, ¿no? Entonces el hiper también es bastante importante en las funciones día a día del supervisor SOMA. Otra función del supervisor SOMA es la supervisión en campo, ¿no? El monitoreo en campo. Siempre el supervisor SOMA tiene que estar en campo y en oficina. Tiene que estar en ambas en realidad, porque tiene que hacer gestión, pero también tiene que controlar el campo, que sea todo lo que se propone en el documento, ¿no? Porque como saben, de nada sirve tener en el documento te diga que yo lo hago de esta manera cuando en campo no se está haciendo. ¿No? De nada sirve que en tu procedimiento diga todo trabajo en espacio confinado se señaliza adecuadamente con conos, letreros, y cuando vas hay un espacio confinado donde no hay nada señalizado, ni un cono hay. Entonces no hay un contraste. Tenemos que ir a campo a supervisar que se cumpla todo lo del papel, ¿no? Tenemos que ir a campo a verificar que los documentos estén llenados correctamente, que estén las firmas, que tenga la charla del día, ¿no? Que hayan inspecciones. También tengo que verificar que mi área esté ordenada, que mis trabajadores estén en un área limpia y ordenada. Tengo que verificar que usen sus equipos de protección personal. No tengo que verificar también que el residente haya firmado los ATS para que haya un compromiso del empleador, de la alta dirección con los trabajadores, que creo que también es importante. ¿No? De repente, si hay un trabajo en altura, todavía sobre todo tengo que estar más en campo, ¿no? Un trabajo de alto riesgo. Tengo un trabajo en altura, un trabajo en izaje, excavación, soldadura, espacio confinado, donde hay maquinaria pesada, donde hay electricidad. Tengo que tener más atención todavía porque es un trabajo de alto riesgo. Entonces tengo que estar ahí un poco más en campo, sobre todo cuando hay un trabajo de alto riesgo, ¿no? Porque ustedes saben que al ser alto riesgo, pues hay una mayor probabilidad y severidad de que suceda un evento. Entonces tengo que estar ahí más en campo, verificando, controlando, ¿no? Viendo qué pueda pasar. Entonces tengo que estar más atento, ¿no? Tener una observación más global, más 360. Otra función del supervisor SOMA también es tener gestión de capacitaciones. O sea, como supervisor SOMA tengo que saber cómo ejecutar mis charlas, tengo que también hacer buenas inducciones, ¿no? Porque tampoco es llenarle al trabajador de mucha teoría. No sé si les ha pasado, pero algunos trabajadores en las inducciones se duermen, ¿no? Tengo que tener yo la habilidad para saber cómo lleva al trabajador. De repente puedo decirle, ¿cuál ha sido tu último trabajo? Bueno, lo que yo siempre hago es preguntarle, ¿cuál ha sido tu último trabajo? ¿Cómo ha sido qué sabes de seguridad? ¿No? De repente, ¿has trabajado independiente? ¿Has trabajado para una empresa? ¿Cómo eran los controles? Entonces yo voy viendo si el trabajador ya tiene conocimiento en seguridad o cultura en seguridad para ir reforzando. Porque si yo veo que ya tiene bastantes conocimientos, entonces va a ser más fácil darle inducción porque va a comprender más. No, pero si yo veo que es un trabajador que no tiene mucha cultura de seguridad, entonces tengo que explicarle bien, más a detalle, más personalizado, que es un peligro, no, que es un riesgo, y siempre en las inducciones, adecuarlas más a la realidad de la empresa. Si estoy en una obra, tengo que decirle, ok, ¿qué es lo que tengo? Tienes que saber en la inducción qué hacer en caso de un accidente, un incidente, ¿no? ¿Cómo actúas acá en obra? ¿A quién tienes que avisar? ¿Cuál es tu número de emergencia? ¿Tienes tu ficha de atención para tu STR? O sea, todo ese tipo de cosas se tiene que dar en inducción, ¿no? Tienes que darle pautas claras, aparte de ya de la teoría, del peligro, del riesgo, ¿no? De la política, aparte de todo el reglamento interno, toda esa parte de gestión que todos debemos saber,
en la inducción también es bueno darle cómo se maneja en realidad la empresa, ¿no? ¿A quién tengo que llamar? ¿A qué tengo que hacer? Aquí no puedes entrar, aquí sí debes entrar, no tienes que llenar tu ATS, estas son las sanciones que puedes tener. Entonces, sí, va a ser bastante específicos en la inducción, ¿no? Porque es importante, porque los trabajadores nuevos, por más experiencia que tengan, ustedes saben que el rubro cambia, ¿no? Así tenga un trabajador que tenga 30 años de experiencia en ese rubro, de repente tiene una empresa que se maneja diferente y tiene que haber siempre un periodo de adaptación. Entonces, por eso es importante las inducciones, ¿no? Igual hacer entrenamientos específicos por cada tipo de riesgo, según sus riesgos, ¿no? Las charlas de 5 minutos también son bastante importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se debate todo lo que es de seguridad, se refuerza el comportamiento de seguridad, ¿no? Yo recuerdo también cuando estaba en obra, para que las charlas no sean aburridas, mi gerente, hizo una especie como de, o sea, hacíamos la charla y hacíamos preguntas de seguridad técnicas, y era como que un versus, ¿no? Y quien ganaba se le daba un merch de la empresa, ¿no? No sé, un tomatodo, un cuaderno. Entonces, como que hay que también como supervisor SOMAS, proponer algo dinámico para que no sea tan rutinario y para motivar al trabajador, ¿no? Para reforzar comportamiento. O de repente también hacer juegos, pero siempre enfocados en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Va a ayudar bastante al trabajador a hacer quizás una pausa activa, ¿no? De repente campañas de limpieza, ¿no? Pero yo ya voy a formar una cultura preventiva, ¿no? Pero esa es ya la habilidad del supervisor SOMA, cómo voy a yo a llegar a mis trabajadores, ¿no? De repente elaborar material educativo, ¿no? Elaborar folletos, o de repente hacer videos, ¿no? También es ya la habilidad del supervisor al ver cómo yo multiplico la cultura preventiva en la empresa, ¿no? De repente ustedes me puedan comentar por el chat que qué actividades han hecho para mejorar la cultura de seguridad de sus empresas. De repente han hecho un video, ahorita que está de moda el TikTok, muchas empresas pueden hacer TikToks de seguridad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un proveedor que me hizo un TikTok de las 5 reglas de oro en la electricidad, ¿no? Hicieron su TikTok, fue de manera preventiva. Y mira, el fin de ese video fue preventivo, educó y los trabajadores participaron, ¿no? De repente ustedes han hecho eso. Lo más común es campaña de manos, hacer un juego lúdico. Entonces, hay varias maneras que ya esta habilidad del supervisor SOMA, cómo llega a mejorar la cultura preventiva. ¿No? Otra función del supervisor SOMA es investigar accidentes de trabajo, incidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Tengo que yo saber qué hacer en caso de un accidente, tengo que saber como supervisor SOMA que tengo que entrevistar al trabajador, lógicamente si está consciente lo tengo que entrevistar a testigos, tengo que tomar fotografías, tengo que ver todos los detalles, tengo que pedir cámaras, si es que hay cámaras para el accidente, para yo hacer una correcta investigación, ¿no? Tengo que tener esa habilidad de ver qué método utilizo para hacer mi accidente. De repente, si es un accidente leve o un incidente de trabajo, simplemente utilizo el método de 5 porqués, porque es más rápido y porque ha sido leve. Pero de repente, si es un accidente incapacitante y quiero ir más allá, me voy por un método ACAM, ¿no? De investigación de accidentes. Entonces, ya esa habilidad del supervisor SOMA, qué metodología utiliza, ¿no? Y qué propone también para ante un accidente, cuál es la acción correctiva, ¿no? Que te va a hacer de repente no solamente una capacitación, no solo algo preventivo, sino también hacer un plan de acción correcto, ¿no? No solamente llenarme de capacitación y señalización, de repente puedo hacer un control de ingeniería, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y yo tengo que saber como tal de que todo lo que yo hago para investigar un accidente tengo que documentarlo, tengo que guardarlo, ¿no? Tengo que hacer entrevista con los testigos del accidente, de repente consultar a su jefe, esta actividad estaba aprobada por ti, o el trabajador de repente se mató solo, ¿no? Tengo que revisar ATS, tengo que revisar permisos de trabajo, entonces se hace toda una investigación cuando hay un incidente y todo eso lo tiene que manejar el supervisor SOMA. ¿Para qué? Para el objetivo es hallar la causa raíz de ese accidente o incidente de trabajo. Otras funciones del supervisor SOMA es coordinar con áreas y contratistas, que a veces es un poco complicado, ¿no? Porque las contratistas a veces no tienen un buen sistema de gestión, no tienen una cultura de seguridad, y tú tienes que alinear tus trabajos o el contratista se tiene que alinear a los requisitos del cliente. En este caso, si ustedes son el cliente principal,
y tienen contratos a cargo, pues van a tener que conversar, coordinar con contratistas, ¿ya? Van a tener que también coordinar y conversar con jefaturas, con su residente, explicarle al residente por qué no puede trabajar sin la guardia de seguridad, por qué tiene que estar registrado el andamio, por qué tiene que haber un extintor en soldadura. Entonces te van a topar con un montón de presión, de requerimientos, pero siempre tienen que mantenerse la postura preventiva que es de seguridad, ¿no? Tienen que supervisar a las contratas, a las subcontratas, al personal externo, a los practicantes también, ¿no? Porque incluso hubo, no sé si recuerdan, en Lima hubo un accidente mortal a un practicante también, ¿no? Y cuando se hizo la trazabilidad, la investigación, no se había identificado bien sus riesgos, ni siquiera de repente el practicante estaba permitido que esté en obra. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Con coordinar con áreas, con facturas. Tenemos que coordinar con operaciones, con mantenimiento, con producción. Tenemos también que coordinar con recursos humanos, que tiene que avisarte cada puesto que ingresa, porque tú le tienes que dar inducción, tú tienes que mapear sus actividades, etcétera. Entonces hay una serie de cosas que hace el supervisor SOMA que son bastante importantes, ¿no? Tenemos que darle seguimiento a todo ello, ¿no? Tenemos que coordinar bastante con diferentes áreas, ¿no? Tenemos que hablar con la alta dirección, tengo que explicarle al gerente de repente por qué es importante dar esta capacitación y te voy a evitar esta multa, ¿no? O te va a prevenir este accidente. Entonces tenemos que ver la forma de cómo llegamos a nuestra alta dirección también para que nos puedan apoyar. Porque también es cierto de que por más comprometido que esté el supervisor SOMA o el área de seguridad, y no hay apoyo de alta dirección, no hay apoyo de tu gerente, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque si no tienes ese apoyo, por más que el supervisor SOMA sea muy bueno, si no hay el apoyo, va a ser complicado. Entonces, por eso siempre la norma te especifica que parte de todo el liderazgo de la alta dirección, ¿no? Y por esto el responsable SOMA, perdón, el responsable del sistema de gestión siempre va a ser el empleador. Entonces, también es bueno que nosotros como supervisores SOMA sepamos eso. Otra función de supervisor SOMA, pues, es que tiene que ser hábil en lo que es gestión documental y administrativa. ¿Por qué? Porque los que estamos en obra sabemos que todos los días se llena ATS, inspecciones, petar, y tenemos que tener la habilidad para tener todo al día, todos los días, llenar registros, no dejar espacios en blanco en los registros, llenar correctamente, no hacer borrones. Entonces, es todo ya una gestión y un control documentario que el supervisor SOMA tiene que manejar. No tiene que manejar eso, tiene que de repente hacer, porque de repente a veces no tenemos solo un frente de trabajo, tenemos más. Podemos tener 5 frentes de trabajo, los 5 frentes de trabajo inician a las 7 de la mañana y los 5 tienen que estar llenados. Entonces, ya esa habilidad del supervisor de repente se apoya del maestro, del residente, pero todo tiene que estar antes de. Y a veces te presionan, apúrate, apúrate, ya tiene que salir 7 de la mañana. Entonces, ahí ya es la habilidad, el expertise del supervisor SOMA en cómo yo saco a flote todos mis frentes y que estén llenados correctamente, ¿no? Elaborar los procedimientos, los checklists que estén adecuados, ¿no? Documentar las inspecciones, documentar las capacitaciones. Ustedes saben que si por más que nosotros hagamos y no tenemos evidencia, no vamos a poder, podemos tener una no conformidad. Si llego a una capacitación y me olvido de que el trabajador tiene que llenar el registro, no tomo ninguna foto, ¿cómo yo le demuestro a SUNAFIL o a alguna auditoría que yo he hecho eso? Entonces, la evidencia es todo, tienen que evidenciar todo, tomar foto de todo, generar registros por todo, no todo para tener nosotros una evidencia en campo y para presentarlo ante alguna auditoría o ante alguna fiscalización. Ya es muy importante siempre documentar todo. Y bueno, además está decirles que el supervisor SOMA tiene que saber cuándo están sus documentos por vencer. Tengo que saber cuándo se vence mi año de IPRC, tengo que saber cuándo se vencen mis mapas de riesgo, tengo que saber cuándo se vencen mis monitoreos, tengo que saber que si yo ya voy en octubre y no he hecho ninguna capacitación en el año y yo sé que por ley tengo que hacer 4, tengo que meter presión para sacar mis 4 capacitaciones, ¿no? De repente, si estoy en febrero y veo que todavía tengo tiempo, los programo, ¿no? O de repente reviso mi programa anual y veo que no he cumplido con muchas cosas, entonces ya ponerme pilas y empezar a cumplir todo lo que he programado, mi programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya el supervisor SOMA tiene que tener un seguimiento, hacer un seguimiento a todo, ¿no? A todo eso para poder cumplir el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El plan anual y el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Otra función del supervisor SOMA, pues, es, como les dije, tener bastante conocimiento y relación con lo que son un plan de emergencia, programar los simulacros, ¿no? Como lo decía por ahí un compañero, si es obligatorio o si es importante que la alta dirección o el supervisor SOMA, el líder SOMA esté en los simulacros,
De todas maneras, sí, porque demuestras el liderazgo que tienes ahí, coordinar con brigadas también, ¿no? Es importante que el supervisor zona coordine con sus brigadas, de repente para el simulacro puede necesitar que se simulen heridos, puede necesitar sirenas, entonces, alarmas, entonces todo eso es una coordinación, ¿no? Preparación, ¿no? Disponibilidad de equipos, también darle mucho soporte al área de salud, al médico ocupacional, al enfermero ocupacional, para hacer un seguimiento de salud, ¿no? De repente nosotros no somos personal de salud como tal, pero gestionar para que nos puedan apoyar de alguna manera en el área de salud. ¿Okay? Promoción de la cultura preventiva y motivación del personal también, ¿no? Fomentar actitudes de autocuidado, responsabilidad compartida, justo reconocer y reforzar las buenas prácticas, ¿no? El ejemplo que les puse anteriormente, si encuentran al trabajador con los CPPs de manera correcta, yo lo felicito, ¿no? Entonces también es una forma de promover la cultura y motivación de seguridad a mi personal, ¿no? Motivar al equipo activamente en seguridad, siempre incentivarlos a que reporten, ¿no? Porque no solamente el que reporta el SOMA, no solamente el área de seguridad tiene que reportar, tu compañero también tiene que reportar, todos tienen que reportar, entonces es importante eso. También siempre la mejora continua y análisis de desempeño SOMA, ¿no? Analizar los incidentes, tengo que revisar mis indicadores, revisar mis resultados de los monitoreos, ¿no? Resultados de los hallazgos de alguna inspección, tengo que yo proponer acciones correctivas, ¿no? También tengo que apoyarme en implementar nuevas normas, nuevos procedimientos. No solo puedo quedarme con lo que tengo, sino yo como supervisor SOMA siempre tengo que proponer más, ¿no? Proponer más. Entonces, ya para ir cerrando, lo que no debe hacer un supervisor SOMA, ¿no? Que lo vamos a tocar de manera muy específica. Lo que no debe hacer un supervisor SOMA, por ejemplo, es respecto a no asignar presupuestos, contratar y despedir personal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos recursos humanos, nosotros no estamos en la potestad de hablar de presupuesto y contratar, nosotros somos unos profesionales que vemos la prevención, entonces ya eso de despedir al personal, ya dejémoslo al área que le corresponde, ¿no? De repente tú comunicas la falta y de repente ya tu jefe o recursos humanos va a ver qué penalidad le aplica, pero tampoco es que nosotros tengamos la potestad ya, hoy día te me vas, yo te despido, o sea, no podemos hacer eso porque no somos competentes para poder despedir al trabajador, nosotros no somos recursos humanos, nosotros no contratamos, como lo vuelvo a decir, entonces decirle al trabajador, sabes que hoy día te vas y yo te voto, no es bueno de un supervisor SOMA porque no es su función. Nuestra función es prevenir, no despedir ni contratar. ¿Ok? Como lo vuelvo a repetir, tampoco es bueno actuar como fiscalizador policial, ¿no? Nuestro enfoque debe ser preventivo, no simplemente ir a multar, a poner papeleta a todo el mundo, ¿no? Entonces no es eso, ¿no? Tampoco es buscar que te tengan miedo, ¿no? Lo que tienes que buscar es que te tengan respeto, tu personal, pero no miedo, ¿no? No ir con una actitud punitiva, ¿ok? También es que debo reportar y actuar ante condiciones inseguras, también, ¿no? No debo dejarme llevar por presiones de producción, no comprometer mi independencia ni ética profesional también, no tratar de evitar favoritismos, sobornos. Acá sucede mucho cuando tienes empresas contratistas. De repente te traen regalos, a mí me ha pasado también, te llevan regalos, de repente te quieren dar dinero, en sobres te ofrecen dinero para que tú los dejes trabajar, para que no los pongas mucho. Entonces, eso también, tener la ética profesional como supervisor, eso más importante, ¿no? Tratar a todos por igual y yo, según mi criterio, medir y ver qué facilito en seguridad, pero por criterio, pero no porque me cae bien o no porque me está dando algo, ¿ok? También no omitir documentos y registros obligatorios, ¿no? Toda supervisión, inspección o capacitación debe quedar documentada. Yo no puedo evitar quitar algo para pasar bien mi auditoría, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo mismo para documentos y registros obligatorios, ¿no? Es importante que todo quede documentado. Bien, algunos aprendizajes del día de hoy que creo hemos tenido en esta primera clase es, por ejemplo, que el supervisor SOMA es un actor clave para la prevención de riesgos, ¿no? No reemplaza al empleador ni asume responsabilidad legal del sistema de gestión, ¿no? A pesar de que siempre hay un supervisor SOMA o un área SOMA, la responsabilidad sigue siendo del empleador, ¿ok? También es importante saber que nuestro rol es técnico y preventivo. Técnico por saber la normativa legal, preventivo porque prevenimos y educativo porque capacitamos, ¿no? Estamos orientados a identificar peligros, evaluar riesgos y proponer controles, ¿no? Y formar una cultura, pero no a sancionar, no es
nuestro core sancionar, ¿no? También otra conclusión y aprendizaje que creo que hemos tenido el día de hoy es que la ley no exige un profesional especializado para seguridad, salvo que la normativa sectorial lo establezca o también la empresa tenga su política de que solamente quiere contratar a alguien específico, no sea una disposición interna. ¿Ok? Antes de cerrar o de terminar la clase, me gustaría que les voy a enviar un link para que lo puedan abrir, ¿ok? Para que se puedan unir. Es como un cuestionario rápido de 5 preguntas. Vayan abriendo el link, porfa. Entonces yo termino acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahorita les paso el código un ratito, porfa. Ingresan ese código. ¿Pudieron entrar al link? No. ¿No pudieron entrar? ¿O sí pudieron entrar? Ese es el código que tienen que poner cuando entran al link. Les van a pedir un código y ese es el código. Bueno, ya está Sergio. Ya. En 10 con 10, en unos 10 empezamos. Ya se han unido algunos. Al menos 3 más para empezar. Con 10 empezamos. Creo que ya estamos. 2, 4, 5. Ok. Vamos a empezar con los que se han aumentado los 10 primeros. Rol de supervisor SOMA. Bueno, vamos a empezar ahorita. Es para que marquen verdadero o falso, ¿ok? El supervisor SOMA es el responsable legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? El supervisor SOMA es el responsable legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, el legal, o sea, ¿cae toda la responsabilidad sobre el supervisor SOMA o quién era? ¿Verdadero o falso? Sí. Bueno, así van las estadísticas. Erika va liderando. Vamos con la siguiente pregunta. Son solamente 4 preguntas, 5 preguntas, perdón. Guardar silencio ante un riesgo conocido contradice el rol de prevencionista del supervisor SOMA. ¿Qué dicen? Guardar silencio ante un riesgo. Si yo conozco un riesgo y no digo nada, ¿es parte del rol del supervisor SOMA o no? ¿Verdadero o falso? Ok, así van el marcador ahora. Siguiente pregunta. ¿El enfoque del supervisor SOMA debe ser punitivo, o sea que simplemente pone sanciones a todo, policial, que va con de poner papeleta a todos, preventivo y educativo, ¿ok? Así va el marcador ahora. La penúltima pregunta. El gerente dice, si paras la operación, no respondo por tu puesto. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Paras todo sin explicar? ¿Te retiras? ¿Continúas? ¿O sustentas técnicamente y reportas? El gerente te dice eso. Y la última pregunta, ¿verdadero o falso? ¿La presión operativa es una justificación para no reportar una condición insegura? ¿Ok?
sí, la presión que hacen los residentes, los jefes, el gerente. Ok, bien muchachos, han sido las 5 preguntas. Vamos a ver quién ha respondido más rápido. El tercer lugar para Erika, más rápido y correctamente. El segundo, Juliana. Y el primer lugar es Javier. Bien muchachos, gracias por la participación. Solamente me dejó 10 personas, me parece. Pero bueno, bien muchachos, si tienen alguna consulta por el chat, de igual manera agradecerles por su participación el día de hoy. Yo creo que ha sido una clase bastante interesante. También gracias por sus comentarios, ¿no? Por sus preguntas. Igual, como ustedes han aprendido hoy día, yo también he aprendido mucho de ustedes, de lo que me cuentan, de sus experiencias, ¿no? De su criterio también, ¿no? Porque el criterio sirve para debatir y para poder tomar decisiones en campo. Así que también todos sus comentarios igual sirven para formar un criterio. Entonces, gracias por ello. No olviden registrarse en su asistencia de aquí con Berna, con la coordinadora, y nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿sí? Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Los dejo con la coordinadora.